Bienvenidos a un podcast más de la comunidad PILAP. Hoy, pues muy contentos recibimos a la doctora Aida Chacón. Ella es licenciada en Lenguas y Literaturas Hispanas, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y ha tenido diversos proyectos, entre ellos de literatura popular y tradicional en el ámbito hispano. Desde luego también tiene trayectoria en el área docente y ha formado parte del programa de educación superior en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Su trabajo de investigación también se ha publicado en revistas nacionales e internacionales y tiene varias líneas de investigación, entre ellas el análisis del discurso, literatura del Caribe hispano, género, racismo, maternidad y academia. Es muy activa en el área de la divulgación científica, lo cual es muy atractivo para este tipo de perfiles. Es autora además de varios libros y poemas que han sido publicados por revistas nacionales e internacionales y fue finalista del Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano en el 2009. Sin más, pues le doy la bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto, Norma, de estar acá. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, efectivamente a mí me gusta mucho participar en los eventos de difusión porque creo que son pues esos eventos que nos permiten salir de la academia y hablar con personas que a lo mejor no están dentro de la academia, que no son especialistas, pero que seguramente están interesados en nuestros temas y pues yo creo que la divulgación es clave para eso. Pues gracias por recibir la invitación que le extendimos desde Pila. Y también es muy importante decir, ¿no?, que la doctora Aida forma parte de los tutores de tutorías personalizadas de esta plataforma y que pues además es también una escritora excelente de la cual vamos a aprender mucho en este podcast. Así es que pónganse cómodos todos. Y bueno, a nosotros nos gusta empezar toda esta charla, que desde luego es una charla informal, donde vamos a divertirnos un poco y aprender desde luego de este perfil tan atractivo de la doctora. A nosotros nos gusta empezar con una pregunta muy, muy general, pero que puede abordar muchos puntos, ¿no? Nos gusta preguntar cuáles son los 3 momentos que han marcado su vida profesional, ya sean momentos buenos o momentos no tan buenos, pero que hayan marcado su vida profesional. Y podemos empezar incluso desde comienzo, ¿no? Cómo seleccionó su carrera, por qué decidió, etcétera. Adelante, doctor. Ok, bueno, esos 3 momentos, yo creo que el primer momento fue que yo fui madre muy joven, tenía 21 años cuando se me ocurrió tener una hija. Y en ese momento yo no había terminado una licenciatura, yo no había empezado justamente una licenciatura, pero yo creo que mucho del camino profesional se dirigió a darle una mejor educación a su vez a mi hija, a darle a lo mejor mayores oportunidades de desarrollo, y pues a la par, justo en esa búsqueda de ser un mejor ejemplo, vamos a ponerlo así como en términos bien trillados, pero que sí estaban así en mi cabeza. Quiero ser un buen ejemplo para mi hija, así que voy a estudiar. Y bueno, pues empecé a desarrollarme profesionalmente. Fue una aventura maratónica porque justo cuando yo no estudié, por ejemplo, en una prepa o en un CCH de la UNAM, pero yo estudié todos mis posgrados, mi licenciatura en la UNAM, pero entré por examen de admisión. Entonces, cuando yo estaba embarazada, tenía creo que como 5 meses de embarazo, se me ocurrió inscribirme para hacer el examen. Me tocó fecha de examen y todo. Viví en Veracruz, yo crecí en Veracruz, así que pues también era como todo un reto venirse a la ciudad a estudiar. Y pues embarazada hice mi examen de admisión, quedé y después pues prácticamente en el primer mes del primer semestre nació mi hija. Así que fue así como un inicio accidentado porque realmente ser mamá de recién nacido y querer estudiar, bueno, fue un caos. Pero no aborté la misión, así que ya para el segundo semestre estaba en la ciudad, ya estaba trabajando en
recuperarme de las materias que no pasé el primer semestre. Y mucho de eso, pues obviamente mi hija me acompañó en toda la trayectoria académica que he tenido, ¿no? Ella de pronto se iba a clases conmigo, de pronto nos íbamos a congresos juntas, así que hemos estado juntas desde siempre. Yo creo que ese fue como uno de los momentos que perfilaron a mi vida profesional, ¿no? Querer salir adelante y querer aspirar a una vida mejor para ella. El segundo momento, yo creo. Además, cabe mencionar, doctora, que para la gente que nos escucha en Latinoamérica, no precisamente de este país, el examen de ingreso de los más complejos y difíciles para ingresar, pues son los de la UNAM, ¿no? Sí. Porque son muy peleados, es de las mejores universidades en Latinoamérica y por tanto, pues la dificultad para poder ingresar, pues es mayor. Entonces, agréguele ese toque extra, entonces sí tenía muchos retos en ese inicio claro. profesional, qué miedo. Claro, sí fue todo. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue en su tronco común? Porque sigue siendo muy difícil, o sea, cuando tú no estás y de repente estás en el área académica, ahí me imagino. Sí, claro, pues al principio fue como una entrada caótica, porque a pesar de que entré por un examen de selección, pues la verdad es que yo sí identifiqué como muchas deficiencias en mi formación previa, ¿no? Por ejemplo, el bachillerato. Todos sabemos que la concentración de los niveles académicos, los mejores niveles académicos se encuentran pues en las áreas metropolitanas, ¿no? Que en primer lugar, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y vivir en una provincia y además en la periferia de esas provincias, pues resulta ser todavía más complicado. Así que si algo tenía yo, por ejemplo, que me enfrentaba muchísimo era a la inseguridad, porque yo veía que lo que yo sabía no era suficiente y tenía que estudiar doble, como para sentir que estaba más o menos a un nivel que estaban mis otros compañeros, ¿no? Además me tocó una generación que con ellos todavía tengo contacto, somos amigos, nos reunimos varias veces al año, pero me tocó una generación con gente que era mayor, que incluso tenía hijos de mi edad y que eran gente que estaba estudiando una segunda, una tercera carrera y muchos de ellos pues por hobby, ¿no? Porque querían estudiar eso y no se los había permitido la circunstancia de vida hasta ese momento. Así que bueno, estoy hablando de que mis compañeros de banca pues eran agrónomos, químicos, comunicólogos, administradores, psicólogos, o sea, yo tenía compañeros de todas las profesiones que ya estaban en una segunda o tercera carrera. Así que pues eso también representaba un mayor reto. Ahorita que lo veo, pues yo creo que esa fue una de las cuestiones que también impulsó mi posterior desarrollo académico, porque estar estudiando por mi cuenta, ser autodidacta, para poder llegar a un nivel de discusión, a un nivel argumentativo como el que tenían los demás, pues me hizo estar siempre estudiando. Que no fue malo, yo creo que fue como motivación, ¿no? También lo que yo encontraba en eso, porque yo quería estar justo a la par de ellos y dialogar con ellos, discutir con ellos en las sesiones, revisar los textos que teníamos que revisar y hacerlo con la misma perspicacia, con la misma crítica, el mismo nivel argumentativo. Así que, pues me tuve que fletar a estudiar por mi cuenta para estar a la par de ellos. Yo creo que eso fue también una cuestión muy importante. Y aparte que yo creo que tocó un punto tan importante, no solo en su carrera o no solo bajo sus circunstancias, sino que tener ese criterio para poder dialogar con la gente es sumamente necesario, ¿no? Y tú te das cuenta cuando inmediatamente ves a alguien de un nivel superior al tuyo. Y esto sí es intimidante, pero o lo tomas en contra o lo tomas a favor, ¿no? O lees más o no lees y te indignas y te vas. Pero esto nos debería de pasar a todos, ¿no? Tomarlo de manera positiva y decir, a ver, yo quiero hablar como esa persona o tener el argumento que tiene esa persona, a ver,
si necesito leer voy a hacer, ¿no? O si necesito apoyarme de alguien más, lo que sea necesario para tener ese nivel de conversación. Efectivamente. Sí, eso para mí fue, insisto, para mí fue muy motivante porque sí quería justo, ¿no? Como estar a la par de ellos y hablar con ellos de una forma de igual a igual. Así que para mí fue todo un reto y un reto que además asumí como con mucho entusiasmo. Regresando un poquito a las preguntas que me hacías acerca de los 3 grandes momentos. Bueno, el primer momento fue ser mamá y empezar la universidad, ¿no? El segundo momento que yo creo que también definió mucho de mi carrera fue que yo en el 2012 ya tenía una plaza de tiempo completo, pero como técnico académico en el Politécnico, en Zacatenco. Fue un proyecto que se abrió para trabajar en tecnología educativa. Yo trabajaba en la unidad de tecnología educativa. Éramos un híbrido entre ser profesores y ser administrativos. No éramos profesores frente a grupo, pero trabajábamos con profesores para hacer desarrollos educativos para una propuesta del Politécnico que se estaba desarrollando en aquel entonces, que era tener una plataforma educativa en línea, ¿no? Para poder ofrecer carreras en línea. De hecho, no sé si todavía se esté ofreciendo, pero se ofrecía turismo. En nuestra escuela, que yo estaba en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Zacatenco, pues lo que hacíamos era desarrollar pruebas piloto para las asignaturas que habían sido más reprobadas, que tenían así una matrícula de reprobación altísima, y lo que hacíamos era ofrecer como esta posibilidad de que pudieran tener una forma de pasar esa materia y no perder su matrícula en el poli, porque ya sabemos que no pueden reprobar muchas veces, tienen un cierto límite y después bye, ¿no? Los dan de baja. Así que yo trabajaba ahí en tecnología educativa, me gusta mucho también la tecnología educativa. Yo pensaba que mi vida profesional se iba a ir por ahí, no tanto por la investigación ni por la academia, pero en 2012, cuando viene como toda esta cuestión electoral y cambian, como ya sabemos, ¿no? Cada sexenio, pues también se cambian las jefaturas de las instituciones más importantes del país. Y se cambió al director de la escuela, se ratificó a la que entonces era la directora general del Politécnico, pero ella sí cambió a los directores de las escuelas, de varias escuelas. Y entre esas cambió al director de la escuela en la que yo trabajaba. El director que subió al poder, pues él tenía una idea totalmente distinta de lo que era la unidad de tecnología educativa. Él pensaba que era solo pérdida de tiempo y que era una moda que no iba a llevar a ningún lado, ¿no? A la escuela. Así que empezó a quitar las horas. Aunque yo tenía una plaza que era totalmente nueva y que se había creado para la gente que estuviera trabajando en esa unidad, lo cierto es que las cuestiones administrativas, pues todavía no tenía yo la propiedad de esa plaza. Por estatutos, normas y muchas cosas que todavía no entiendo, esa plaza tenía que pasar, creo que 2 o 3 años para que me dieran a mí la titularidad y era la propiedad de esas horas. Y justo él nos corrió cuando nos tocaba que nos dieran la titularidad. Antes de que nos dieran la titularidad de esas horas, nos corrió a prácticamente todo el departamento. Y bueno, en ese momento yo ya había terminado mi carrera, pero no me había titulado, así que empecé a entrar en pánico porque yo dije, aquí no me estaban exigiendo el título, yo ya me había acomodado muy bien, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y pues ahora fue regresar. Esas son de las cosas malas que parecen malas, pero al final son buenas, ¿no? A eso me refiero con esos momentos. Exacto. Es que nosotros estamos en un martirio y nos pasó muy mal, pero realmente eso fue algo fundamental para ir a esos posgrados, pienso yo, ¿no? Claro, sí, fue totalmente un punto de inflexión, porque en el momento en el que yo dije, ya me quedé sin chamba, ¿qué voy a hacer? Pues por supuesto que me puse a buscar, porque siempre he trabajado y estudiado por obvias razones, porque soy jefa de familia, pero en ese momento dije, necesito titularme, no me puedo quedar trabajando en dónde, ¿no? O sea, necesito titularme, necesito encontrar chamba al mismo tiempo. Entonces, como yo ya estaba muy perfilada en la tecnología educativa, empecé a buscar
trabajos, ¿no? Relacionados. Encontré uno en el que estaba, pues era un buen trabajo, trabajaba bien, era un horario de oficina, normal, todo. Y a la par estuve terminando mi trabajo de tesis para poderme titular. Mi idea era poderme titular y hacer una maestría en tecnología educativa que ya había visto, una especialidad que ya había visto también. Pero la misma ola de cambios electorales del mismo año me volví a dejar sin trabajo porque cambiaron. Empecé a entrar a trabajar en una empresa, esta de tecnología educativa, que estaba haciendo desarrollos educativos para el IMSS. Entonces yo trabajaba en el siglo XXI. Obviamente nos daban oficinas ahí, no trabajábamos como empleados del IMSS, sino más bien como la empresa esta que subcontrataba. Y bueno, pues igual destituyen al director del IMSS ese año, cancelan todos los proyectos que había, sobre todo los que tenían, digamos que a una empresa subcontratada, y otra vez me quedé en la misma. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Otra vez, o sea, fue en el mismo año esas 2 veces. Yo ya tenía muy adelantada mi tesis, así que seguí haciendo los trámites para titularme y empecé a trabajar después en un corporativo, en un banco. Y ahí fue cuando también dije, no quiero estar aquí toda la vida, porque era un horario total, ¿no? De las 9 de la mañana a las 7 de la noche, y aunque era el corporativo del banco y no teníamos acceso al dinero, era un control para poder entrar y salir de ahí, que estábamos prácticamente encerrados todo el día, ¿no? Podíamos salir, pero nos tenían que revisar, teníamos que escanear. O sea, era una cosa que yo decía, esto es terrible, ¿no? Y ni siquiera tenemos contacto con los clientes ni con el dinero. O sea, nosotros estamos en la parte administrativa. Igual eran desarrollos tecnológicos educativos. Capacitábamos a la gente que entraba como cajeros y demás en nuevos productos. Así que todo eso se hacía a través de herramientas de e-learning. Así que bueno, yo dije, una de dos. O estudio un posgrado y busco, porque también tenía la inquietud, ¿no? de estudiar un posgrado, algo que me guste más allá de la tecnología educativa, o pues me resigno y me quedo aquí en tecnología educativa y luego busco la manera de cambiar a otro trabajo. Como no estaba muy decidida, me puse a picar piedra en los dos caminos. Me puse a mandar currículums a otros lugares igual que tuvieran ese perfil que yo tenía en ese momento, y igual hice todo mi trámite de ingreso a la maestría en la UNAM, a una maestría que pues es totalmente de investigación, lo mismo que el doctorado. Fue un doctorado en investigación. Y quedé, antes de encontrar otra chamba, pues quedé en la maestría. Así que cambié igual totalmente, gracias a decir, bueno, no me decido, pues ahí voy a las dos a la par a ver qué sale primero. Y entré al posgrado y de ahí pues me seguí, ¿no? Ya no me detuvo nada, me quedé en la academia, y aunque he trabajado, por supuesto, en tecnología educativa en este tiempo, pues ha sido como una manera complementaria, pero me he dedicado más a la docencia universitaria y a la investigación. Pues este definitivamente es un bonito ejemplo de profesionistas que no se quedan como con esa inestabilidad o desagusto, ¿no? Porque hay muchísimos profesionistas que por el simple hecho de decir, híjole, no quiero intentar otra cosa y esto no me encanta, pero es lo que hay, ¿no? Esa es como una frase mexicana muy utilizada, ¿no? Pero pues es lo que hay. Y ni modo, ¿no? Y así te pueden pasar 3, 4, 5 años de eso que hay sin intentar otras alternativas. Pero pues con usted no sucedió y es un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque aparte pues tenía, como ustedes, responsabilidades que bien pudo decir, ¿sabes qué? O sea, es lo que hay, no, ya no puedo seguir estudiando, ¿verdad? Porque eso me va a quitar tiempo, me va a desenfocar de mi carrera profesional o lo que sea. Pero lo decidió y quedó. Fíjate que también yo me he dado cuenta de algo, por eso también últimamente he estado trabajando con esto de las maternidades. Lo he estado haciendo, digamos que a un nivel de divulgación más bien, pero lo he tomado porque en mi experiencia, solo hablo de mi experiencia, no puedo hablar de las experiencias ajenas, pero para mí la academia ha resultado también
un excelente lugar, por así decirlo, para poder maternar. Porque vamos a pensar en lo siguiente, aunque yo tenía clases en la maestría y tareas y demás, pues yo podía volver a casa para estar con mi hija y hacer lo que tenía que hacer desde casa, ¿no? Por ejemplo, escribir los artículos, los capítulos de la tesis y demás. Y estar a ratos viendo y asistiendo a los eventos que tenía que asistir de su escuela y ayudándola con su tarea. Y en un trabajo, por ejemplo, como el que tenía en el corporativo del banco este que te menciono, pues yo no tenía prácticamente nada más que sábados y domingos con ella, porque la dejaba para el kinder y yo regresaba a casa hasta las 8 de la noche. A fuerzas la tenía que encargar todo el día, ¿no? O sea, ella salía de clases a la 1 o a las 2, ya no me acuerdo, y el resto del día pues no estaba conmigo. Así que estudiar o volverme estudiante de posgrado me posibilitó tener acceso a las becas y además tiempo para poder estar con ella, ¿no? Y eso son como las cosas que yo sé que es difícil porque es muy difícil compaginarlo, pero a mí me resultó, ¿no? Todavía en la actualidad pienso, mi hija ya está grande, ya tiene 17 años y ya perfectamente puede ella pues cuidarse más de lo que necesita, ya no necesita que yo le prepare nada, ¿no? Por ejemplo. Pero aún así, en la actualidad, estar en la docencia, aunque sí hay que hablar de otro tema, que es la precariedad de los docentes universitarios, mm, tener cierta flexibilidad con mi horario me permite justo estar más al pendiente y estar cerca, no irme y desaparecer, ¿no? Que también es el caso de muchas mamás que lamentablemente tienen que sujetarse a horarios terribles y encargar a los hijos, y no por una cuestión de voluntad, sino de necesidad, ¿no? Porque los trabajos son así, exigentes, no nos permiten maternar, no nos permiten tener una vida más allá del trabajo en su mayoría. Y bueno, yo lo que he logrado es justo ese equilibrio a través de tener como mis freelance que de pronto tengo en tecnología educativa y en otras áreas, y pues dedicarme a la docencia ahorita. Pues eso está bien padre, ¿no? Y que toques ese tema, yo creo que es fundamental que alguien se esté ocupando de este tema de la maternidad y cómo diferentes profesiones te hacen o no estar cerca, ¿no? De tus peques. Eso es bien importante y debería de ser algo como fundamental dentro de la ciencia también de analizar esto e incluso de ir hacia el tema de leyes, ¿no? Y derechos que podríamos tener por ser madres, ¿no? Es difícil, sí, sí. Y yo pienso que también en el sector científico de investigación, así como tú tuviste la oportunidad de estar con tu peque, siento que cuando hay científicas que se dedican a ese rubro, también la maternidad se acopla muy bien a las actividades de la mamá para no ausentarse todo el día, ¿no? Sino cumplir como con las 8 horas al horario que se acomode, que es así como se trabaja al horario que se acomode, cumpliendo las 8 horas y después estar presente en casa. Y es un ejemplo muy bonito del equilibrio. Eso es como fundamental y necesario en todas las familias, en todas las mujeres que son mamás y incluso en los padres, ¿no? Debería de considerarse también, porque también existe este estigma, ¿no? Que los hombres deben de trabajar más y los hombres están más ausentes del entorno familiar, cuando deberían de también reflexionar sobre estos momentos esenciales, ¿no? Para poder tener una vida, pues, plena, ¿no? Profesional y familiarmente. Efectivamente, sí, pues esto que mencionas, varias de las compañeras, por ejemplo, que estuvieron en la última actividad así como grande que me invitaron, que fue en noviembre del año pasado, fue en la FES Aragón de la UNAM. Y también, por supuesto, se tocó el tema desde muchas aristas. Entonces había ahí antropólogas, economistas, de diferentes áreas de las ciencias sociales que estaban reflexionando sobre los tiempos de la academia y la maternidad. Si bien yo he encontrado, por ejemplo, la forma, vamos a decirlo, la maña, ¿no? Como para poder equilibrar la vida,
Lo cierto es que no es tan sencillo. Lo he logrado justo porque yo soy de ciencias sociales y mucho de mi trabajo de investigación lo puedo hacer a través de las fuentes de consulta. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en las madres académicas que están en ciencias básicas, donde hay que estar en un laboratorio, donde hay que también someterse a ciertas dinámicas de poder que ya tienen, por supuesto, pues las áreas de las ciencias duras, ¿no? Y bueno, ahí ya no es tan fácil tener un equilibrio justo porque hay horarios, hay jornadas y hay cosas que son extenuantes y que no son compatibles para nada con la maternidad. Pero obviamente, pues la maternidad no es un asunto íntimo y privado, es un asunto público y social, ¿no? Porque al final, ¿cómo se puede asegurar la pervivencia de la especie si no es a través de la maternidad? Y las leyes y las costumbres sociales hacen ver a la maternidad como si fuera un problema personal, íntimo, que se las arreglen ellas que quieren ser mamás, ¿no? Cuando en realidad pues no es así. Para poder asegurar justamente el trabajo, pues, ¿quién va a hacer el trabajo? Pues la gente, y la gente no llega de la nada, nace a través de una mujer a fuerzas. Entonces el problema de la maternidad o la forma en que se ve la maternidad, pues hay que justo dialogar sobre ello para poderlo transformar y transformar los espacios, ¿no? Lo que mencionabas acerca de la división sexual del trabajo, claro, los hombres están más ausentes, pero lo cierto es que para que haya un mayor equilibrio tiene que haber como una regulación sobre esto, ¿no? Por ejemplo, tan solo las licencias de maternidad. La licencia de maternidad es de 3 meses para nosotras y para ellos 7 días. Ahí no puede haber equilibrio. ¿De qué manera un hombre se puede involucrar en la crianza de sus hijos si no tiene ese mismo derecho, que es una licencia por paternidad? Claro, sí. Si de por sí 3 meses para una madre es algo abominable en comparación a otros países, ¿no? Claro. Porque en otros países se extiende a 9 meses, entonces dan tiempo a forjar lazos, a pasar muy bien la etapa de lactancia, etcétera, ¿no? Pero acá se reduce a 3 meses y luego eso, hacen esa diferencia abismal entre un hombre y una mujer, porque la mujer debe de estar con la niña, pero el hombre no. ¿En qué momento se establecen estas reglas, no estas leyes abrumadoras para la sociedad al final? Que como dices, tiene un impacto a nivel social, no es algo de pareja. Exacto. Justo una de las compañeras que fue ella es economista y la presentación que daba ese día pues versaba en eso, en los tiempos de la academia y los tiempos de la maternidad. Entonces ella decía, según las leyes, 3 meses son suficientes para que nosotras tengamos un hijo y lo encaminemos a la buena crianza, ¿no? 3 meses para ellos son suficientes. Pero un proceso de dictaminación de un artículo, por ejemplo, un proceso de publicación, ¿cuánto tarda? O sea, podemos invertir hasta 2 años de nuestra vida en redactar, terminar, enviar, esperar un dictamen, el dictamen favorable y después la publicación, pero consideran que maternar con 3 meses es suficiente, ¿no? Y además con esa desigualdad que el papá solo tenga 7 días, 3 meses y 7 días. Cuando justamente si se pudiera hacer un ajuste con la ley, tendríamos 9 meses nosotras y después 9 meses nuestro relevo y ahí se quedan casi 2 años que son fundamentales para la educación de nuestros niños, ¿no? De nuestros niños y niñas. Así que digamos que ahí habría un espacio justo para que permitieran igualdad de condiciones, incluso para el desarrollo, porque al final nosotras ponemos en pausa a veces nuestras carreras, pero nada más nosotras. Y la otra cuestión, se considera que debemos ser evaluadas y sometidas a comités y demás que no contemplan estas diferencias que son reales y que no podemos ignorar, o sea, no por ignorarlas desaparecen. Entonces vemos, por ejemplo, un hombre que de por sí no tiene una licencia de paternidad equitativa y que no tiene que suspender nunca su carrera, ni su investigación, ni sus proyectos académicos, y vamos a ser evaluados con los mismos estándares. No, porque yo no puedo dedicarme el mismo tiempo
porque la ley incluso pone sobre mí la carga de la maternidad, dándome 3 meses a mí versus 7 días a su papá. Entonces, no hay, digamos, que una realidad que nos permita decir estamos en igualdad de condiciones para crear ciencia ni para crear todo lo que nos piden, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues en este país, pues es CONACYT quien nos pide eso, nos exige eso como el estándar para poder ser investigadores reconocidos. Entonces, no es posible. Y yo creo que también las diferentes instituciones que tienen sus propios procesos de evaluación de sus investigadores no se quedan atrás. O sea, también son competitivas, también son productivistas, igual que CONACYT. Así que hay un suelo muy disparejo, pero una evaluación muy estándar, ¿no? Lo acabas de decir con esa última frase, ¿no? O sea, es difícil, o sea, pero alguien tiene que hablar de estos temas. Finalmente alguien se tiene que decidir a hablar de estos temas porque son importantes, son trascendentales para las mujeres dentro de la ciencia e incluso a nivel social, ¿no? O sea, hay un impacto desde luego porque siempre he dicho como que el acercamiento que puede tener un niño con papá y mamá se va a reflejar justo en la educación, en el desenvolvimiento en clase, en cualquier nivel y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Incluso en la interacción con sus compañeros. Y cuando hay ausencia, obviamente que algo pasa también a nivel social y a nivel familiar. Y esto desde luego va a impactar cuando esta persona llegue a ser adulta. Es un círculo vicioso que no se quieren dar cuenta como las entidades que necesitan regular este tipo de lineamientos que nos afectan a nosotras y afectan a nuestras familias. Entonces está difícil, ¿no? Está muy, muy complicado y qué bueno que lo has tocado, Aida. Y seguramente que de ese momento crucial en que tú decidiste tomar este rumbo junto con la maternidad, pues no fue nada difícil, digo. Pero ya tomar un posgrado es como un reto más porque es mayor tiempo, hasta uno lo siente más serio, lo siente como que, híjole, va a ser un desafío así casi imposible, ¿no? Pero nosotras lo hacemos posible, ¿no? Y seguramente este fue tu segundo momento importante cuando te diste cuenta, quizá, ¿no? Nos platicarás cuando te diste cuenta que pudiste lograr obtener un grado de maestra. Entonces yo creo que ese fue uno de los puntos, ¿o me equivoco? Pues fíjate que cuando obtuve el grado de maestra no me emocioné tanto, porque yo decía, en nuestras áreas, por ejemplo, en ciencias sociales, quedarse con el grado de maestría no te permite, digamos, que desarrollarte muchísimo en la academia. Así que, pues yo estaba, no, necesito hacer el doctorado, pero ya me tardé. Así que lo que hice fue comenzar a desarrollar un proyecto. Bueno, de hecho, antes de terminar la maestría ya estaba perfilando en qué voy a hacer con un proyecto de doctorado, como por dónde lo voy a seguir, hacia dónde voy. Y yo creo más bien que el momento en el que ya sentí que sí podía llegar a hacer lo que quería académicamente fue cuando ya estaba inscrita en el doctorado. Ya ahí dije, no, ya tengo que terminar y todo se va a perfilar a que logre lo que quiero lograr, ¿no? Digo, entre tantos sueños guajiros que tiene uno cuando está empezando en la academia, es ingresar al SNI, ¿no? Alguna vez. O sea, ya cuando escuchamos todo lo que nuestros mentores se están logrando, ¿no? Ya quieres ser como ellos. Claro. Y quieres tener pues conocimiento para poder impactar en la sociedad y quieres tú salvar al mundo prácticamente. Pero se logra, pero en conjunto, y se logra a través de los años, y se logran impactos positivos, pero así, de granito en granito, ¿no? ¿Tú qué lograste, por ejemplo, en tu maestría y en tu doctorado en ese sentido, no sé, ya de datos que obtuviste, que sí puede beneficiar a la sociedad, etcétera? O sea, a mí me gustaría platicar porque eso es algo muy, muy importante dentro de un profesionista. Ok, bueno, pues fíjate que yo, para empezar, hay, digamos que una perspectiva muy amplia de lo que es la ciencia, ¿no? Por ejemplo, mucho se considera que la ciencia tiene que hacerse y tener solo incidencia en México, y sí,
tiene incidencia en México, pero no está aislada del mundo. Entonces, hay muchos vínculos, muchas áreas de investigación que tienen que ver con las relaciones que hay de México con otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo. Así que, bueno, en ese sentido, pues yo justo me he enfocado en analizar muchas de las cosas del Caribe. Así que hay una relación diplomática de México con el Caribe, pero no se conoce demasiado qué es el Caribe en México. En ese sentido, yo creo que soy de las pocas personas que han picado piedra, digamos, que en los estudios sobre el Caribe. Es un tema igual polémico, ¿no? Porque al final dicen, bueno, ¿eso qué tiene que ver con México? Tiene todo que ver con México porque México no está aislado del mundo. Así de simple. Nuestras relaciones, nuestros procesos sociales, históricos, culturales, están vinculados con, pues, muchas otras regiones. O sea, la cultura mexicana no se desarrolla solita de manera aislada, autónoma y sin influencia de ningún lado, ¿no? Para nada. Y justo vemos cómo esas relaciones y esa historia en común se desarrolla de forma diferente en diferentes latitudes y va teniendo pues, su propia influencia. Socialmente, por ejemplo, tampoco podríamos ignorar que en México, que es un país de tránsito de migrantes, pues hay muchísima influencia del Caribe, porque aquí ya tenemos comunidades de haitianos, comunidades de cubanos, tenemos comunidades de mucha gente que migra del Caribe hacia Estados Unidos y que en muchas ocasiones se queda en México. Y eso, por supuesto, que va a cambiar las relaciones sociales, económicas y de muchos tipos en nuestro país. Pensemos un poco, por ejemplo, voy a dar ejemplos que son como muy triviales, pero que son reales. El sabor, la comida, lo que cambia en una práctica también social, por ejemplo, cuando tenemos influencias de otros lugares. Pensemos en la religión, ¿no? También la religión se ha transformado. En México se ha vuelto un lugar de practicante de religiones afrocaribeñas, como antes no se había desarrollado, y eso es producto de la migración. Y esa migración va cambiando. Todos los migrantes tienen una influencia en el lugar al que migran. Y esa influencia que nosotros estamos viviendo en México de gente del Caribe y Centroamérica, por supuesto que también la vive Estados Unidos con la gente de México, de Centroamérica y del Caribe. O sea, transformamos los espacios. Justo cuando transformamos esos espacios, las sociedades empiezan como que a agitarse, vamos a decirlo de una forma así, y empiezan a manifestarse conductas que no son, digamos, como tan positivas, porque siempre que pensamos en lo social, pues pensamos en cosas agradables tal vez, pero y la xenofobia y el racismo y todas estas prácticas que replican discursos de odio, ¿cómo se ven? ¿Cómo se combaten? ¿Cómo le hacemos para hacer notar a la gente que al final un migrante no viene a quitarnos el trabajo, un migrante no viene a quitarnos el espacio? Y que todas estas dinámicas, por ejemplo, de la migración, si estoy hablando solamente de ese problema, son producto de la forma en la que vivimos, de la forma en la que está organizado el mundo. No es culpa del migrante llegar a migrar, es culpa de las condiciones estructurales que generan la desigualdad. Todo eso tiene que ver con México, por supuesto, porque nosotros, cuando estamos en México y vemos que llega mucha gente de otro lado, pues a lo mejor decimos, uy, no, guácala, qué horror. Pero cuando los mexicanos se van, les pasa exactamente lo mismo. Y todos tenemos un conocido, un amigo, un familiar que se fue de migrante o que sigue de bracero por allá, ¿no? Pero que ha tenido que ser así porque había un contexto muy violento donde vivía, porque no había posibilidades de desarrollo, porque no había trabajo, etcétera, ¿no? Y eso lo vemos mucho más, por ejemplo, en los estados. A lo mejor en la Ciudad de México pues no se ve tanto, pero en los estados sí. Yo que estudié justamente en Veracruz y no estudié en la capital de Veracruz, sino en una periferia, pues la mitad de mis compañeros de la preparatoria están en Estados Unidos. Y yo me atrevo a asegurar que el 90% de ellos están en condiciones de ilegales, no son gente que sacó su visa y se fue para allá, ¿no? El 90% de ellos están de ilegales. Así que son procesos que tuvieron que ver con que en nuestro lugar no había cómo desarrollarse. O sea, yo si hubiera querido estudiar la universidad allá,
pues no podía porque allí no había universidad. Así que para mí era lo mismo aplicar a la Universidad Veracruzana, que ese es también uno de mis sueños dorados, a lo mejor algún día lo hago, y venir a la UNAM. Pero era exactamente lo mismo porque no había las condiciones para poder estudiar donde yo crecí. Así que tenía que migrar. Y la migración y la educación, cuando a veces obtenemos educación a la hora de emigrar, o bueno, emigramos por una cuestión educativa, muchas veces no podemos regresar a ejercer lo que sabemos a nuestras comunidades. Eso también es un problema estructural. Así que todo eso está vinculado. Sí, son temas seculares y muy importantes para un buen entorno social, de desarrollo y en todos los sentidos, ¿no? De cada entidad, de cada persona que se mueve por necesidades económicas o por necesidades educativas. Es algo que sigue siendo un problema bien importante a nivel estructural, ¿no? O a nivel local o a nivel estado o del país, o como tú dices, ya verlo desde lo internacional, ¿no? Como gente de otro lado viene acá y qué impacto tiene, ¿no? Pues qué bonito que ha trabajado este tipo de temas y que sobre todo son bien importantes para nosotros y para el país. Y ya para terminar, doctora, a mí me encanta siempre platicar, siempre terminamos, yo creo que extendiendo nuestras pláticas de todos los invitados que hemos tenido, y eso es sinónimo de que hay una bonita interacción y que sobre todo tenemos un mismo objetivo, ¿no? Llegar a más gente con información bonita, con información necesaria y con información no tan bonita, los temas que sí debemos de tocar en este y en otras plataformas, ¿no? Para concluir, ¿tú qué les dirías a los estudiantes estos que están deseosos de ganas de nuevos proyectos o que están con miedo incluso, ¿no? de probar irse a otro lugar con o sin hijos? Yo creo que incluso las personas que no tienen hijos o que no tienen ese reto tienen más miedo que una persona que empezó como usted, doctora, ¿no? Porque el miedo yo creo que lo hace uno a un lado y dices, o sales a flote o sales a flote. ¿Qué les diría usted, doctora, al respecto? Pues yo les diría que bueno, es que hay muchas cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, dedicarse a la investigación es un reto en la actualidad, porque también un área muy castigada son justamente las áreas académicas, ¿no? Siempre que hay algún problema del tipo que sea y que hay que recortar presupuesto, le recortan a las escuelas, le recortan a las universidades, a los proyectos de investigación, pero yo creo que también es necesario, es indispensable que nos aferremos a seguir haciendo ciencia desde las ciencias que sean, ¿no? Porque también eso es una falacia muy extendida, que las ciencias solamente son las básicas y lo demás no son ciencias, pero sí, las ciencias sociales también son ciencias. Y yo creo que sí, hay que dedicarnos a esto, hay que tener muchas ganas para dedicarse tanto a la docencia como a la investigación. Si tenemos miedo de que no nos vamos a volver el investigador top que gana súper bien, eso prácticamente es un hecho porque, insisto, cada vez se debilita como más, ¿no? La cuestión de las estructuras académicas que conocíamos. Pero lo que sí considero es que podemos tener un impacto positivo, dedicarnos a la academia, si nos gusta, o dedicarnos también a aplicar la ciencia, porque esa también es otra de las salidas, ¿no? Nos podemos dedicar mucho a la academia, pero podemos también aplicar lo que aprendimos en proyectos, por ejemplo, sociales, en proyectos de innovación social, en proyectos que tienen que ver con hacer que lo que sabemos funcione y resuelva una necesidad social. Eso también puede ser otra de las tantas salidas que tiene la producción científica, no solamente crear conocimiento desde la academia. Hay muchas formas entonces de incidencia. Yo también como que haría esa invitación para que revisen cuáles son las salidas que puede tener su profesión, porque son muchísimas. Por ejemplo, ya que tú me presentaste al principio, yo estudié lengua y literaturas hispánicas y el mundo diría, bueno, ¿y eso qué se come? Seguro solo lee novelas. Pero no, yo he tenido un desarrollo en muchos lugares, en lo editorial, por ejemplo, en los desarrollos de tecnología educativa, en la capacitación. Yo he dado capacitación docente
y capacitación en empresas, por ejemplo, también, porque sé diseñar un programa de estudio. Todo eso tiene que ver con la creatividad que tenemos y el ingenio para aplicar lo que aprendimos en la carrera, aunque no se llame igualito que nuestra carrera, ¿no? Eso es parte del ingenio que debemos desarrollar. Lo mismo pasa con los posgrados. Yo a la par que estuve estudiando, pues también de pronto había proyectos que me caían y he sido editora en revistas, por ejemplo, revistas indexadas. He trabajado en muchos lugares que me permiten conocer, aprender y aplicar lo que sé. Así que yo creo que el miedo sí funciona porque no lo podemos quitar. Necesitamos el miedo, pero hay que trascenderlo para poder llegar a donde queremos. Y hay que tener ingenio para irnos adaptando a lo que hay para que podamos lograr parte de lo que queremos, porque también esa es otra realidad, ¿no? Te voy a dar un ejemplo bien simple. Yo toda la vida, desde que empecé a estudiar el primer posgrado, que fue la maestría, yo quería entrar al SNI, ¿no? Ese era como mi sueño dorado. Pero el SNI de ahora, 2023, no tiene que ver con el SNI del 2015. Ya no tiene que ver, ya no es lo mismo, ya ni siquiera hay una garantía de que podamos tener un estímulo económico por crear conocimiento. Así que hay que adaptarse, o sea, porque al final, si no nos adaptamos, y eso no es conformismo, pero sí hay que buscar una forma para adaptarnos y no caer en la frustración constante y en la frustración perpetua, ¿no? Sino que ver qué de lo que hay podemos seguir haciendo y si no, cómo lo transformamos, cómo lo reinventamos y cómo seguimos aplicando lo que nos apasiona aprender, conocer y entender, ¿no? Porque al final el perfil del investigador es ese, sin importar el área de las ciencias en la que se enfoque, pues estamos ahí para entender cómo funciona algo, para saber cómo solucionar ese problema, para saber cómo podemos incidir, ¿no? Cómo solucionamos problemas, pero cómo son, de qué manera se desarrollan, cómo se relacionan con otros problemas. Ese es el perfil del investigador. Así que habría que ver también cómo le damos la vuelta para seguir haciendo ciencia, aunque a lo mejor no existan exactamente las mismas estructuras que pensábamos que iban a existir cuando empezamos a estudiar. Bueno, como comenta la doctora, pues hay muchísimas cosas que nos mueven y dentro de estas este sentimiento, ¿no? Recurrente, el miedo. Así es que o lo superamos o avanzamos. Y pues nada, doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que se la haya pasado bien. Muchas gracias y pues nos vemos en otros temas con otros podcasts y otras invitaciones porque estamos seguros que lo vamos a ver en algún otro momento tocando otros temas esenciales para transmitir a miles de personas. Perfecto, claro que sí, cuenta conmigo porque ya sabes que yo puestísima siempre para hacer difusión de todo lo que tenga que ver con lo que sabemos hacer desde la investigación. Gracias. Pues esto fue todo por hoy, por este podcast. Nos vemos pronto. No olviden visitar todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Pilap MX o Pilap México. Hasta pronto. Chao.